A lo largo de los años han aparecido imágenes que desafían toda lógica. Muestran personas donde no debería de haber nadie, criaturas que no conocemos y escenas tan extrañas que tal vez nunca sepamos realmente qué pasó. Muchas terminaron convirtiéndose en misterios y continúan desconcertando tanto a expertos como a quienes las ven por primera vez. Otras fueron descartadas como simples montajes, así que prepárate para conocer algunas de las fotografías más inquietantes jamás capturadas. Imágenes que dieron origen a teorías, investigaciones y debates que continúan hasta la fecha. La primera imagen se conoce como el astronauta de Solway. Ocurre en un soleado día de verano en 1964 en Inglaterra, cuando un hombre llamado Jim Templeton decidió salir con su familia para disfrutar de un día tranquilo al aire libre. Era una tarde común, no había nada fuera de lo normal. Templeton llevaba consigo su cámara para tomar algunas fotografías de su pequeña hija y su esposa mientras jugaban entre la hierba. La niña posó con total naturalidad, sonreía y aparentemente nadie más se encontraba cerca de ellos. Después de terminar el paseo, Templeton reveló el rollo fotográfico, esperando encontrar únicamente los recuerdos de aquel día. Fue solo entonces cuando el químico que procesó las imágenes señaló que había una figura que había echado a perder una de las fotos. Se dio cuenta entonces Templeton que había alguna figura o objeto, parecía una persona vestida completamente de blanco. La silueta daba la impresión de que llevaba algún tipo de traje o casco brillante, y lo más inquietante era que Templeton aseguraba que al momento de tomar la fotografía no había absolutamente nadie detrás de la niña. Templeton la llevó a la policía, donde declararon que no había nada fuera de lo común. La compañía de películas Kodak dijo lo mismo e incluso ofreció una recompensa a quien pudiera probar que la fotografía había sido falsificada. La recompensa nunca fue reclamada, así que la fotografía parece ser real. Pronto se produjo un frenesí mediático. Primero se publicó en el periódico local, posteriormente en los diarios británicos. Templeton entonces comenzó a recibir cartas de todo el mundo. Muchos aseguraban que se trataba de un astronauta, algunas personas afirmaban que era un espíritu, otros creían que Jim o su hija tenían algún tipo de poderes psíquicos. Todo se tornó cada vez más extraño, relata Templeton. La imagen se volvió tan famosa que terminó llamando la atención de personas muy poderosas. Luego vino la visita de dos hombres de negro que se identificaban como número 9 y número 11. Y pidieron que los llevaran al lugar donde se había tomado la imagen. Él afirmó que actuaban como agentes del gobierno, lo llevaron de regreso al lugar donde había tomado la fotografía y comenzaron a hacerle una larga serie de preguntas. Querían saber exactamente qué había ocurrido ese día, qué había visto, quién estaba presente y si habían notado algo extraño antes o después de tomar la fotografía. Templeton respondió una y otra vez que únicamente habían salido a pasear con su familia y que nunca vio a esa misteriosa figura, pero los hombres parecían no creerle. La conversación terminó de manera abrupta y según su propio testimonio, ambos se marcharon sin ofrecer ninguna explicación. Con el paso de los años han aparecido varias explicaciones. En otras de las fotografías podemos observar a la esposa de Templeton. Tiene un vestido color azul claro, así que algunos creen que la figura no es más que la esposa de Templeton capturada desde otro ángulo y debido a la sobreexposición de la imagen hizo que su vestido pareciera más claro de lo que es y se viera como un traje espacial. Otros sostienen que la distancia y la perspectiva deformaron completamente la apariencia. Sin embargo, quienes apoyan las teorías más inquietantes aseguran que las proporciones del supuesto personaje no coinciden del todo con esta explicación. Y precisamente esta duda ha mantenido viva la fotografía durante décadas, porque al final nadie ha conseguido demostrar de manera definitiva qué es realmente lo que aparece detrás de la niña. En conclusión, la fotografía es real, pero no tenemos suficiente información para saber qué hay detrás de la niña. La siguiente fotografía se le conoce como Frame 17 o foto del Yeti. Es la última imagen tomada por una de las cámaras antes de la muerte de los 9 excursionistas en el Paso Dyatlov. Es un caso muy conocido, pero para los que no estén familiarizados con él, les doy un pequeño resumen. El 27 de enero de 1959, un grupo de 10 excursionistas del Instituto Politécnico de los Urales, liderado por Igor Dyatlov, inició una expedición de esquí de alta dificultad.
Uno de los integrantes debió regresar por problemas de salud, dejando al grupo en 9 personas. Tras semanas sin noticias, los equipos de búsqueda hallaron la tienda de campaña rasgada desde el interior. Los cuerpos de los 9 integrantes fueron recuperados paulatinamente a lo largo de los meses siguientes. El análisis forense dictaminó que 5 de los jóvenes murieron de hipotermia. Aunque uno de ellos tenía el cráneo fracturado, el resto tenía diversos traumatismos por golpes causados por una gran fuerza, y a una de las mujeres le faltaba la lengua. Según los forenses, murieron aplastados bajo una gran presión por una fuerza de origen desconocido. Además, en la ropa de algunas de las víctimas había dosis de radiación 2 veces más altas de lo habitual. La investigación concluyó sin un final claro, declarando que una fuerza natural convincente habría causado las muertes. Entre las pertenencias halladas dentro de la tienda abandonada se recuperaron varias cámaras fotográficas. Los investigadores soviéticos revelaron los carretes para intentar reconstruir la cronología de la ruta y determinar el momento exacto en el que la expedición se interrumpió. La mayoría de las fotos muestran actividades rutinarias de la caminata. Sin embargo, en uno de los rollos, atribuido a Nikolai o a Yuri, figuraba la fotografía número 17, donde podemos observar lo que muchos describen como una criatura caminando a lo lejos. ¿Pero realmente lo es? La fotografía es real, pero al estar mal enfocada y no tener mucha calidad, es difícil decirlo a ciencia cierta. En otras fotografías, podemos observar que la ropa que usa el equipo es bastante parecida, y las comparaciones con el resto de la secuencia del rollo indican que la imagen podría ser alguno de los integrantes del grupo caminando de regreso a la cámara. La siguiente fotografía se conoce como Frame 352 de pie grande. Si alguna vez has visto algún documental o algún video sobre criaturas desconocidas, es casi seguro que reconozcas esta imagen. Muestra a una figura enorme cubierta de pelo caminando por un bosque y girando el torso para poder mirar directamente a la cámara. Para entender la imagen, primero tenemos que remontarnos al 20 de octubre de 1967 en Bluff Creek, una zona remota del norte de California. 2 hombres, Roger Patterson y Robert Gimlin, recorrían el lugar a caballo. Su objetivo era explorar las zonas y buscar rastros para un proyecto documental sobre la leyenda de Pie Grande. Alrededor de mediodía, mientras avanzaban por la orilla de un río seco lleno de árboles caídos, los caballos se asustaron repentinamente. Al levantar la mirada, ambos hombres vieron una figura erguida y de gran tamaño al otro lado del río. Patterson cayó de su caballo, pero reaccionó rápidamente y sacó su cámara de cine Kodak K100 y comenzó a correr hacia la figura para no perder la toma. Mientras tropezaba entre las rocas, grabó los primeros metros de forma bastante inestable. Por su parte, Gimlin desenfundó su rifle para cubrir a su compañero en caso de una reacción agresiva. La criatura no se echó a correr, mantuvo un paso constante y pesado alejándose hacia la vegetación. Justo cuando Patterson logró detenerse y estabilizar la cámara a unos 30 metros de distancia, el sujeto realizó un movimiento clave. Giró el torso superior hacia la izquierda para observar a sus perseguidores. En ese segundo exacto quedó registrado el famoso fotograma 352 o Frame 352. La fotografía donde el rostro y el pecho de la figura se aparecían a plena luz del día. Toda la secuencia en video duró apenas 53 segundos antes de que la criatura se internara nuevamente en el bosque. Inmediatamente después de que la criatura se internó nuevamente en el bosque, Patterson y Gimlin inspeccionaron el terreno. Allí encontraron una larga serie de huellas profundas impresas en el barro. Patterson sacó yeso de su equipo y realizó moldes de las pisadas. Las impresiones medían aproximadamente 36 centímetros de largo por 18 de ancho. A lo largo de los años, diversos analistas e investigadores independientes han defendido que la imagen muestra a un organismo real. Uno de ellos es que la figura camina manteniendo las rodillas flexionadas en todo momento. Esta es una forma de desplazamiento que requiere mucha fuerza y estabilidad para un cuerpo de esa masa, por lo que sería algo difícil de ejecutar
fluidamente si se hubiese usado un traje pesado. Otro detalle es que se observa el movimiento muscular debajo de la capa de pelo en zonas como los glúteos, la espalda y los muslos. Además, la figura presenta glándulas mamarias visibles, lo que llevó a los investigadores a concluir que se trataba de un ejemplar hembra, a la que apodaron con el nombre Patty. Para la tecnología de la época, replicar esto habría sido sumamente complejo. Por otro lado, la comunidad científica en su mayoría considera que no es más que un montaje bien ejecutado, debido a las siguientes razones. La primera es que justo un año antes, Patterson había publicado su libro ¿Existen realmente los abominables hombres de las nieves en América? El hecho de que se encontrara a la criatura y lograra una toma tan clara en su primera expedición genera un evidente conflicto de interés. Otra razón es que aunque se suele argumentar que los efectos especiales de la época no lo permitían, en 1967 ya se fabricaban trajes de ese tipo para producciones cinematográficas. Años más tarde, fabricantes de disfraces afirmaron haber vendido piezas de simio modificadas a Patterson. Y con el paso de los años, algunas personas aseguraron haber participado en el engaño, incluyendo a un hombre llamado Bob Hieronymus, quien afirmó haber sido la persona que caminó en el disfraz frente a la cámara, aunque esto tampoco es algo que podamos confirmar. Lo cierto es que a más de medio siglo del evento no se han hallado restos fósiles, muestras de tejido válidas, ni pruebas genéticas que confirmen la existencia de un primate gigante en los bosques de Norteamérica. Por lo que para la zoología oficial, sin una prueba física irrefutable, el material no puede ser aceptado como evidencia biológica. Sin embargo, el fotograma 352 sigue siendo uno de los registros visuales más famosos atribuidos a Pie Grande. La última fotografía es una que muchos de ustedes seguramente ya conocen, pero como he visto que en algunos videos no queda muy claro cuál es su origen real, decidí incluirla. Esta es la foto de los backrooms. Durante años, esta imagen dio origen a uno de los mitos urbanos más grandes de los espacios liminales de la historia del terror en internet. Pero lo que casi nadie sabe es el insólito y real origen detrás de esta captura. Durante mucho tiempo, la procedencia de esta fotografía fue un misterio absoluto. La gente en foros especulaba sin parar. Algunos decían que se trataba de un edificio gubernamental abandonado. Otros sugerían que el área era un centro comercial, una oficina vacía, una galería de arte o incluso un render en 3D hiperrealista. ¿Pero qué es realmente? Bien, nos remontamos al 12 de mayo del 2019. Ese día, en un tablón paranormal de 4chan, un usuario publicó una imagen pidiendo fotos que se sintieran simplemente inquietantes. Y muestra la imagen que todos conocemos de los backrooms. En respuesta, otro usuario anónimo escribió: si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra húmeda, la locura del amarillo monocromático, el interminable zumbido de las luces fluorescentes y bueno, todo lo demás que ya conocen. A partir de ese momento, la historia explotó en la cultura popular, pero nadie sabía de dónde había salido la fotografía original. Todo cambió drásticamente en mayo del 2024. Una investigadora de internet llamada Serrana de Discord logró desenterrar una publicación archivada de 4chan que databa del 8 de marzo del 2011. Aunque la imagen original a resolución completa había desaparecido del servidor con los años, aún se conservaba la vista previa, y lo más importante, el nombre original del archivo subido por el autor. El archivo se llamaba dsc00161.jpg. Este pequeño detalle técnico lo cambió todo. La estructura del nombre del archivo, las siglas DSC seguidas directamente de 5 números sin guiones bajos, era una marca registrada del sistema de nombrado que utilizaban de forma exclusiva las cámaras digitales Sony Cybershot a principios de los años 2000. Con esta nueva pista, la comunidad no tardó en rastrear el nombre del archivo en buscadores y registros web antiguos. Un usuario decidió buscar la nomenclatura exacta en registros archivados de Twitter y encontró entonces un enlace publicado en el 2019 que nadie había notado. Ese tweet llevaba a una dirección con una captura preservada en el servicio Wayback Machine desde el año 2004. La imagen no pertenecía a un complejo militar abandonado ni a una dimensión paralela. Había sido tomada en el año 2002 utilizando una cámara Sony Cybershot
dentro de un local de cadenas de tiendas de pasatiempos, Hobbytown, en Wisconsin. ¿Por qué el lugar lucía tan vacío y extraño? Bueno, en 2002, los dueños de la tienda estaban remodelando el segundo piso del edificio para construir una pista de carreras internas para autos a control remoto. Mientras derribaban paredes y despejaban el área, los empleados tomaron varias fotografías para poder documentar el progreso de la obra y subieron estas fotografías a la página oficial del negocio. ¿Y de dónde venían estas extrañas divisiones y ese tapiz amarillo tan icónico? La página web de la tienda explica que estas paredes falsas y particiones de diseño confuso eran los restos de un negocio anterior, una tienda de muebles llamada Runner's Furniture, la cual había ocupado este mismo edificio desde 1977 hasta su cierre en 1994, cuando Hobbytown se instaló ahí. Simplemente dejaron algunas estructuras del negocio anterior en el piso superior para almacenamiento, hasta que decidieron destruirlas en el 2002. Lo verdaderamente melancólico de esta historia es que el lugar físico que dio origen a uno de los mitos de terror más grandes de la era digital moderna ya no existe. Pocos días o semanas después de que se tomara esa fotografía en 2002, todas las paredes fueron demolidas por completo para instalar la pista de carreras. El espacio de los backrooms fue destruido hace más de 2 décadas, sobreviviendo únicamente como un archivo olvidado en una página web local de Wisconsin, hasta que alguien la descargó, la subió a un foro y la convirtió en la leyenda que todos conocemos hoy en día. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden dejarla en los comentarios y hasta pronto.